Una de las tantas tendencias que tenemos como seres humanos es la de imitar. A nosotros nos gusta imitar a ciertas personas, a ciertos ídolos y a ciertos personajes que vemos a través de la televisión. Yo sé que aquí todos hemos escuchado la famosa frase célebre que dice: cuando sea grande quiero ser como usted. Normalmente le hacemos referencia para imitar a alguien que se convierte en un ejemplo en nuestra vida, especialmente cuando somos niños. Esto mismo pasa en la historia de Israel en el capítulo 8. Ellos querían ya ser como los otros pueblos. Voy a leer nada más dos versículos de este capítulo. Versículo 19, parte B, al versículo 20. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Esta parte que acaba de leer es la respuesta del pueblo a Samuel, cuando Samuel les dice las implicaciones que llegan a tener si piden a un rey. Claro está que ellos no escucharon bien o con claridad esto y al final obligaron a Samuel a tener un rey. Y bueno, y fue así. Pero ¿qué implicó esta petición? Bueno, lo primero implica que el pueblo de Israel está rechazando a Dios. Segundo, que el pueblo de Israel llegó a perder ciertos derechos y ahora es un rey que los gobierna y no Dios. Y tercero, que el rey que ellos escogen al final no llegó a agradar a Dios. El pueblo de Dios quería ser como las demás naciones, por eso piden a un rey. El pueblo de Dios quería ser como las demás naciones y por eso piden al rey. Con esto ellos llegan hasta dar a entender que ya no quieren seguir dentro de la teocracia, es decir, ya no quieren seguir bajo el gobierno de Dios. Ahora, los reyes, al igual que el sacerdocio, eran por dinastía. Cuando Dios ponía jueces es porque Él los escogía. Entonces, el último juez que Dios escogió para gobernar a Israel fue Samuel. Ahora, Samuel puso a cargo a sus hijos, pero al final estos hijos no eran del agrado de Dios y de las personas. Sin embargo, Dios siempre tenía el control de Israel y iba a poner a un nuevo juez. Pero esto ya no lo querían. Ellos pidieron al rey. Entonces, al pedir al rey, estaban rechazando en cierto modo a Dios. Ahora, esto no es nada nuevo. El pueblo de Israel siempre ha rechazado a Dios y en momentos difíciles vuelven a buscar a Dios nuevamente. Pero desde que salieron de Egipto, el rechazo de Dios del pueblo ha sido constante, especialmente con ídolos. También perdieron ciertos derechos. Dios no les pedía gran cosa a su pueblo, solamente les pedía obediencia y también que cumplieran con las normas de sacrificio y ofrendas. Sin embargo, al tener un rey, todo eso cambiaba, porque ahora ciertos privilegios se estaban perdiendo, porque con un rey tenían que rendirle cuentas al rey y ahora no a Dios. Y también el rey iba a exigir ciertas cosas que Dios no exigía. Por ejemplo, el rey ahora tenía el derecho de quitarle sus hijos y sus hijas. También de ponerlos a ellos a trabajar como servidumbre dentro del palacio y a otros como soldados. También les podía quitar a sus esclavos y sus bueyes para el uso del rey. Y por último, se iban a implementar los impuestos, ya que de ahí iban a salir el salario de los ministros. Entonces, eso antes ellos no lo tenían, ahora lo pierden. Y por último, al final el pueblo se sale con la suya, llegan a tener a un rey y lo escogieron ellos, aunque Dios siempre estuvo respaldando la decisión. Pero este rey al final le falla a Dios y es por eso que después Dios toma acción y pone a un nuevo rey que Él mismo escoge.
Ya todos saben que ese nuevo rey era David, pero más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, con este pasaje, ¿qué nos debe enseñar a nosotros? Primero, no rechacemos a Dios por una cosa de hombre. En este caso, muchas veces nosotros rechazamos a Dios por el dinero, o rechazamos a Dios por meternos en líos, por meternos en enredos que a veces no somos. Segundo, sigamos obedeciendo a Dios, porque si perdemos los derechos que Dios nos da, al final tendremos derechos que no nos competen y estaremos luchando por cosas vanas. Y tercero, no elijamos a reyes. Esto quiere decir que no hagamos de nosotros ídolos en nuestra vida. Sigamos siempre firmes, elijamos siempre a Dios. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos estudiando la palabra de Dios.